rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla del Museo Judío en Casa. Esta es la charla número 77 y estamos muy contentos de poder tener a tres increíbles charlistas en el tema de hoy que se llama Encontrando a María Edwards. Ustedes se preguntarán por qué Encontrando a María Edwards, porque a lo mejor han escuchado de que hay un libro que se llama Buscando a María Edwards. Bueno, y acá tenemos a tres charlistas que se encontraron realmente en una serie de eventos de coincidencia y que dieron lugar a este libro. Así que primero tenemos al rabino Ari Sigal, del Círculo Israelita de Santiago, tenemos a Daniela Roystein, que es abogada, es máster en comunicación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es profesora de hebreo, pero además es la socia fundadora de la editorial Furtiva. Y tenemos a nuestra invitada especial, que es María Angélica Puga, que es bisnieta de María Edwards, y vamos a conocer quién es la historia de María Edwards por estos tres personas que nos van a hablar acerca de cómo se llegó a este libro que se llama Buscando a María Edwards. Entonces le paso la palabra a Ari Sigal, a nuestro rabino, para que podamos empezar esta charla. Bueno, una vez más, un agrado poder acompañar estas iniciativas del Museo Interactivo Judío, y sin dudas creo que esta historia es alucinante, porque son estas historias los que nos traen un poco de luz a la humanidad y nos hacen entender de que no todo está perdido, que hay oportunidades y que entonces hay inspiración a través de estas historias. Así que quédense, abran el alma para poder comprender lo maravilloso que va a ser este espacio y este encuentro. En lo personal, fue algo muy curioso que en el año 2015, con un grupo de jóvenes de la comunidad, como se acostumbra, viajamos a Israel para conocer, entender sobre las raíces de la identidad. Ahí visitamos el museo más grande que existe sobre el Holocausto, sobre la Shoah, que es el Museo de Yad Vashem. En ese mismo lugar hay calles destinadas a plantar árboles, y cada uno de esos árboles es un pequeño gesto, y tal vez hasta insignificante, frente a la magnitud de lo que han hecho distintas personas, no judías, para poder enfrentar lo que fue el régimen nazi, lo que fue el dolor y la tragedia para el pueblo judío, y para muchas personas que fueron oprimidas bajo lo que fue el nazismo. Y entonces lo que hace Yad Vashem es reconocer a través de historias, con testimonios, con estadísticas, reconocer a esos justos y de alguna manera honrarlos, obviamente post-mortem, con la posibilidad entonces de poder recuperar, ensalzar la vida y entender de que si bien no hubo escapatoria, hubo poca posibilidad de resistir, ahí hubo heroísmo. Y no se pueden ser los justos en las naciones judíos, sino son, al contrario, son no judíos que pusieron en riesgo su vida. Bueno, lo que quiero contarles rápidamente es que en esa visita a mí me sorprendió un dato, porque la persona que nos está guiando nos dice: ¿saben qué países de Latinoamérica tienen justos entre las naciones? Y obviamente, cuando hablamos de Latinoamérica, no somos de engrandecer mucho lo que tenemos, y la respuesta de todo el grupo fue ninguno, obviamente. Estos son para sociedades avanzadas, civilizadas, y uno. Y entonces nos dice, mirándonos a la cara: qué pena que ustedes no conozcan su historia, y si ustedes sí tienen justos entre las naciones, como Grupo de Chile. Todos nos miramos y dijimos: ¿cómo puede ser que no sepamos de esta historia? Bueno, y ahí entonces indagamos y queríamos saber, nos dan un nombre, y ese es el nombre del que vamos a estar hablando, que es el de María Edwards McClure de Rasuris, y con quien tenemos el honor de compartir hoy, que será su bisnieta, toda una historia que nació a partir de ahí. Y solamente para contarles lo importante de este dato, Latinoamérica al día de hoy son 5 los justos entre las naciones en toda Latinoamérica, porque claro, Samuel del Campo fue agregado a esta lista en el año 2017,
Pero María Edwards venía previamente. Entonces son 2 personas de Brasil, reconocidas como justos entre las naciones, una de Ecuador, y entonces María Edwards de Chile. Eso significa que la historia se hacía mucho más potente. Saber de que Chile no está al final del mapa o caído del mapa, sino por el contrario tenía un heroísmo absoluto. Y en estos tiempos resaltando mucho más la virtud de una mujer. Y para ponerle una cuota más elegante también, viniendo de la familia Edwards, Errázuriz, McClure, y entendiendo de que no está ocurriendo esa historia en Chile, sino que tenía que ver con un episodio desde Alemania, desde Polonia y desde Francia. Ahí, en ese mismo momento, estando en Israel, escribo un artículo porque digo, no puede ser que como chilenos no sepamos de esta historia, y me sorprendí, el artículo fue para el Mercurio, casualidad o no, vinculado también a la familia Edwards. El artículo salió publicado, muchos nos sorprendimos, pero la parte más interesante fue que recibo un correo de parte del editor diciéndome que había una persona en específico, que había pedido mi contacto y que no le podía pasar mi información hasta que no autorice. Y entonces quiero dejar esto en suspenso para entender qué fue lo que pasó a partir de ahí, porque la persona que me había escrito era justamente la bisnieta, casi diciendo cómo puede ser que tú estés hablando de mi bisabuela, nombrándola, casi podría ser un atrevimiento. Pero la historia se vuelve mucho más interesante y quiero dejarle la palabra a María Angélica para que nos cuente de ese mail y de lo que pasó a partir de ahí. Hola. Bueno, primero, antes de llegar a ese punto con Ari, yo creo que es importante contar un poco más para quienes no saben quién era María. Y gracias al apoyo de Sofía ahí en el backstage, les voy a contar quién era María para ponernos más en contexto. María Edwards McClure, era la menor de 7 hermanos, la guagua que aparece en brazos ahí a mano izquierda. Ser la menor de 7 ya te tiene que forjar el carácter y hacerte aguerrida. Como ven, era bastante guapa, una mujer menuda, menor a 1,60 m, y que en el año 1910, o sea, con 17 años, se casa. Esa es su foto de novia. Y a la derecha es una de las últimas fotos que sabemos de ella. Pero ella era María Edwards McClure, viuda de Errázuriz, conocida también, muy importante, como Tante Marie, que recibió el rol de caballero de la Legión de Honor, que es un rol político de participar en la resistencia francesa. También hija ilustre de Santiago, y más importante para mí y para todos nosotros, es nombrada justa entre las naciones. Ella pertenecía a una familia, como bien dijo Ari, de muy alta alcurnia, una mujer que en esa época, si querían ir al cine o al teatro, tenían que ir acompañada de chaperona. Ella había regresado a Francia poco antes de la Segunda Guerra. Su hija estaba casada, su única hija, María Angélica, de la cual yo llevo el nombre, iba ya a tener su segunda hija cuando estaba en París durante la ocupación. Pero ¿cómo me encontré yo con la historia? Yo de chica estaba hurgueteando sin permiso en las cosas de mi mamá y me encontré unos recortes de diario antiguo donde hablaban de lo que la Gestapo le había hecho a ella, que la había torturado, y que ella había recibido una condecoración como caballero de la Legión de Honor por su rol en la resistencia. Y yo me debatía en este problema de cómo le pregunto más a mi mamá de su abuela, porque eso me delataba por haberme intrusiado en sus cosas, pero no me aguanté y le pregunté a mi mamá, y mi mamá me explicó que su abuela efectivamente había participado en la resistencia, me explicó qué es lo que era la resistencia. Yo tenía alrededor de 11, 12 años, y también decía que ella había rescatado niños judíos. Entonces era como, ¿qué es esta historia de que había rescatado niños judíos? ¿Y qué pasó con esos niños? Eso siempre quedó en mi cabeza. Entonces, por un lado, yo tenía la imagen de esta bisabuela mía, que participaba en la resistencia, que estaba con fusiles, como en la guerra escondida, en una guerra que no era suya, porque ella era chilena, era católica, y había además defendido a la patria francesa, y también había defendido a niños judíos. Entonces, para mi cabeza siempre quedaron estos niños que había sido de ellos, y no supimos nunca nada más de ellos, y la verdad tampoco nos preocupamos de encontrarlo, porque ella siempre pidió que se manejara esta historia así en secreto. Y en el año 2004 nos llega una carta a la hermana mayor de mi mamá, la tía Bárbara, la nieta mayor, escrita por uno de estos
niños diciendo quién era él, que María lo había rescatado estando en el hospital, si nosotros sabíamos de esta historia, pregunta en su carta. Nosotros sí sabíamos, lo sabíamos dentro de la familia, pero primera vez que teníamos contacto con uno de los niños rescatados. Y esto generó en la familia una gran así como especie de crisis. ¿Qué será lo que quiere él? ¿Pensará que todavía lo podemos ayudar de alguna manera? Y yo le dije, bueno, respóndanle, porque primero él quería confirmar si había encontrado o no a la familia de María. Le responde mi tía Bárbara, y ahí comienza la conversación con Marcel, que Marcel nos dice que lo que él quería era darle un homenaje a María. Y yo me quedé con esta emoción de que los niños existían. Y entonces en el 2005 la nombran a ella justo entre las naciones, gracias a que Marcel fue testigo y Betty fue también testigo, otra de las niñas. Le entregan la condecoración en Israel y luego en Chile. Cuando es la ceremonia en Chile, en el 2006, más o menos en el invierno del 2006, ahí aparece mi mamá, la señora de rojo, la de la izquierda la señora Bárbara, y la de la derecha es la Sol, que son las tres nietas de María. Está don David Feuerstein, que es fundamental en toda esta historia también. El primer ministro de esa época, don Ricardo Lagos. Teníamos además una presidenta mujer en esa época, entonces para mí era como bastante anecdótico. Y estaba el embajador de Israel, esto fue en el Estadio israelita. En ese momento se nos acercaban a nosotros como la familia de la comunidad judía y nos decían, ustedes no tienen idea lo que significa esto y ustedes lo van a olvidar. Y David no cesó en esto de invitarnos como familia a ceremonias de recordación. Y es en una de estas ceremonias de recordación donde yo me comprometí con David a que para que no se olvidara el nombre de María, yo iba a juntar la historia, algún día. Esto por ahí por el 2005, 2006, todos los años íbamos a la ceremonia. Pero en el 2010, cuando los niños ya tenían más de 70 años, David estaba cumpliendo los 80, me llama Pupi, la hija de David, y me dice, mire María Angélica, usted le prometió a mi papá que iba a escribir la historia. No le queda ni mucho tiempo a mi papá y tampoco a los niños, porque ya tienen más de 70 años. Y ella sabe que tiene la razón. Y en un mes armé todo y partí a Francia por primera vez para encontrarme con alguno de estos niños. Entonces sucede que por primera vez David logra su cometido, que yo me traslade a Francia, que entrevista a los niños, y conozco gracias a eso a Marcel, que era quien había escrito esta carta, había comenzado todo para que se reconociese a María. En esta foto, ustedes me ven caminando a la izquierda con David por el Muro de los Justos, que es en el costado del Museo de la Shoah en París. En la foto del medio es tremendamente significativa para mí, porque es primera vez que yo encuentro a Marcel. Marcel llega ahí al muro, y en la foto no sé si se alcanza a notar que él está bastante tenso. David está señalando dónde está inscrito el nombre de María, junto con los otros justos de París. Y en ese momento Marcel me dice, ¿la puedo abrazar? Y yo, latina, le digo, sí, por supuesto. Y me abraza y me dice, es que yo aquí le estoy dando gracias a María. Ustedes son mi familia, y ahora acabo de conocer a mi familia. Y yo no sabía qué es lo que había hecho María por mí. Marcel estuvo con María hasta que ella se vino a Chile en el año 60. Entonces él tenía alrededor de 20 años y nunca supo cuál era el rol que María había hecho en su vida. Desde ese día Marcel y yo nos volvimos inseparables. Yo estuve 2 semanas en París ese primer viaje, con la sincronía de que mi hotel estaba a 2 cuadras de la casa de Marcel. Entonces lograba entrevistar a Marcel, que él tenía por su parte, como había hecho toda esta preinvestigación, muchísimo material, tanto que le ayudó a recuperar su historia, como también a tener mayor conocimiento sobre lo que María había hecho. Me volví con una maleta llena de información. Tuve que hacer un cambio en todo mi regreso, porque era tanta la información que tenía, tanto lo que había Marcel entregado para mí información sobre esta investigación. Yo llamaba a Chile y les contaba, ¿ustedes sabían todo esto? Y nosotros no teníamos idea porque María nunca contó. Entonces, si bien gracias a la información que Marcel me entregó, que nos hizo ver qué había pasado después con los niños, esas 2 semanas para mí de haber conocido
a uno de estos niños, y no solo a él, también conocía a Betty, pero haber estado con la familia de Marcel, que es la que aparece en la segunda foto, la de la izquierda es la edad en que María los rescata a ellos. Y ver esta foto, tener toda la familia, y ahí por primera vez me dicen, si no fuera por María, ninguno de nosotros estaría aquí. Y eso, si bien yo lo cuento siempre, hasta el día de hoy me sigue dando escalofríos de emoción. En las fotos de la derecha ven a la nieta de Marcel, que tiene una manta que le hice yo de regalo de novia, que fue la última vez que fui a París hace poco, unos 3 años, algo así, y ven a Marcel finalmente con su bisnieta. Entonces, es una alegría tremenda haber conocido a esta familia. Y cuando me preguntan, ¿cuántos niños salvó? No tenemos idea. Yo conocí a 10, pero quien salva a uno, salva a la humanidad. Y esta es la tremenda constatación. En la próxima imagen muestro que lo que sucedió, que yo al final, a lo largo de un año, viajé 3 veces a París. Conocí a la foto arriba de mano izquierda, Betty, tremendamente importante para María y para mí como mujer, su historia propia de rescate. Conocí a André El Cubí, que es el que está a la izquierda abajo, y en otro viaje también conocí a Sami Etienne. En la foto del medio principal es donde ocurrieron principalmente los hechos. En esta foto, André no había vuelto a este lugar, y es uno de los lugares, perdón, Marcel no había vuelto a ese lugar, que es el lugar desde donde él fue rescatado. Esta era la maternidad del Hospital Rothschild, que es uno de los pocos edificios que quedan hoy día todavía en pie. Y es desde ahí donde María tomaba a los niños, los escondía y los sacaba bajo su capa de asistente social. Es desde ahí donde los niños se separaron de su mamá. Es desde ahí donde Marcel vio cómo su mamá se iba en el convoy a la muerte, ¿no? Entonces, esta foto es tremendamente significativa de por qué estábamos ahí. En uno de los viajes, el primer viaje me lo financié yo, el segundo pedí unos fondos al gobierno para crear una beca literaria para poder escribir. El tercer viaje me lo pagaron los niños para una ceremonia que se hizo donde se descubrió una placa a nombre de ella y la otra asistente social, Claire Mann, tremendamente importante, allá en París. ¿Qué fue para mí lo más importante en este año intenso de investigación y de entrevistas con los niños? Es haber sabido que María no solo los rescató, sino que después se preocupó de ellos, entregándolos a familias judías, protegiéndoles su identidad, les dio familia, y también todo esto lo hizo de una forma tremendamente discreta y humilde. Nunca supimos esa segunda parte nosotros. Nosotros sabíamos que ella los había rescatado y que los puso en orfanatos, que los cuidó, pero por ejemplo no sabíamos que ella se preocupó de mantener económicamente a las familias que recibían a los niños, de volver a reubicarlos en familias judías. Eso, siendo ella católica, para mí es tremendamente decidor de su respeto, de su empatía, el respeto a la identidad y de cómo cumplir su palabra al haber recibido niños algunas veces directamente de las mamás que se iban a los campos de concentración y para salvar a los hijos entregaban a las mamás. Ese respeto a la identidad de María es algo para mí, no tengo una palabra como para decirlo, probablemente Ariel después va a usar la palabra perfecta. Pero bueno, en febrero del 2012 rendí la beca con el ensayo literario con este tremendo pomposo nombre, María Eudas McClure de Errázuriz, Tant María Errázuriz, la heroína chilena que desafió a la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial, justo entre las naciones y caballero de la Legión de Honor. Yo ya tenía todo el corazón fundamental del libro, necesitaba sí una editorial. Toqué muchas puertas en editoriales, sin ninguna suerte. Decían quién es esta niña y de quién está hablando, no daba lo mismo que la gente de la creación literaria había dicho que valía la pena, hasta que un día cuando veo este artículo, había sido invitada por don David Feuerstein a encender una vela el 27 de enero, en el mismo lugar del Ministerio de Relaciones Exteriores, me muestran el artículo y digo, tengo que encontrar a este señor, ¿quién es Ariel Sigal? Que escribe esto, y yo sí sé la historia, la tengo toda, yo me junto con los niños, yo conozco a los niños. Entonces pedí, por favor, si me podían poner en contacto con él, y yo creo que aquí la que tiene que
contar un poco más cómo se dio, ahí ya estamos en el día que se hizo como el lanzamiento familiar en el círculo israelita, pero el entremedio, al lograr que el libro se publicara, que es en este día, a lo que pasó durante todo un año, habían pasado 3 años desde que yo había terminado el libro, hasta esta fecha, yo creo que la que tiene que contar un poco aquí es la Daniela. ¿Está por ahí Daniela? Está Daniela. Si les parece, vamos a hacer lo siguiente, así nos vamos ordenando, vamos a hablar un poquito de lo que es el pasado, a ver de esta búsqueda, preguntas que nos quedan ahí, obviamente, María Angélica, queremos saber más, esta historia es apasionante y emocionante. Por supuesto, queremos saber por qué esta historia sigue importándonos hoy, en nuestro presente, y vamos a hablar de algunas señales que nos deja María Edwards. Y por supuesto, vamos a dejar para el final algunos ecos futuros para intentar repetir algunas de las huellas sobre las que ha caminado. Y sin duda, María Angélica, vamos a preguntarle a Daniela, recuerdo en esa oportunidad, después de contactarnos a través de ese correo, y que me contaste esta historia y estaba apasionado, dije, esto no puede quedar así, y casi fue como pasarle oro en polvo a Dani, que lo lea y que se entusiasma. Así que la pregunta creo que tiene que ver con Daniela, y posiblemente queremos saber qué fue lo que le asombró al leer por primera vez esta historia. Daniela conocía el Holocausto, conocía la Shoah. ¿Qué la hacía tan particular? Bueno, a ver, ahí estamos. En febrero de 2015, Ari me contacta diciéndome, mira, me ha llegado esta historia, la historia de una justa entre las naciones chilena, ya está escrita. Yo no sé tanto de literatura como con un ojo de editor, entonces tú tendrás que juzgar, si sí, si no, por ahí le falta como emoción a los diálogos, pero no sabemos. Tú mira. Ya, yo con mi socia Lorena Lee habíamos recién lanzado la editorial como hace 2 años antes, y como todo editor uno está esperando que te llegue la obra maestra. Y recibí esta obra de María Angélica, y cuando comencé a leerla, evidentemente el libro estaba escrito con un tono íntimo, pero no morboso. Y yo creo que eso en el tema de la Shoah es muy fundamental. Era intenso, pero sin estridencias. Entonces realmente era como oro en polvo. Yo obviamente además como judía, para mí era, y habiendo mucho investigado sobre la Shoah de mis propios antepasados también, era una historia que merecía ser contada. Así que lo contacté a Ari nuevamente y le dije, sí, bueno, primero tuve que hablar con mi socia, con Lorena Lee, que no es judía, y nosotros en la editorial veníamos ya trabajando, me habían llegado muchos libros judíos. El primero que distribuimos fue Startup Nation, que también nos abrió las puertas muchas librerías, y otros autores judíos, y ahora llegaba también este libro, y con Lorena vimos que es una cuestión para toda la humanidad. Entonces, aparte del tono con el que estaba contado, porque ¿qué pasa con un testimonio? Un testimonio es algo que solo esa persona lo puede contar. La historia de María Edwards la puede contar mucha gente, pero como la va a contar y como la contó María Angélica, nadie más la puede contar. Porque tú te cambias desde el punto de vista y ya ves otras cosas. Y el punto de María Angélica, el punto de vista de ella, ustedes notaron cuando ella cuenta la historia, ella habla de los niños todo el tiempo. Y me entrevisté a los niños y conocí a los niños, luego tenían 70 años. ¿Ya? Pero María Angélica es como que logra ver a través de los lentes de María Edwards. Y ella habla de los niños. Entonces era una historia que merecía ser contada. Después la conocimos a María Angélica cuando la conocimos en persona, que además es un encanto, y evidentemente derrama toda la luz que heredó de María Edwards. Ella nos contaba que cuando ella se ganó el Fondo de Creación Literario, para el Fondo del Libro, que por ahí dijeron, esta historia, más allá del valor literario, merece ser contada. Entonces, para nosotros era una oportunidad, para la comunidad judía era una oportunidad, para María Angélica, para su familia, que como
muchos justos entre las naciones cuentan, y se dice que cuentan, se sabe que dicen, yo solo hice lo correcto, ¿no? Como que siempre le bajan tremendamente el perfil. Yo solo hice lo correcto, solo hice lo correcto. Con muchas charlas que tuvimos con María Angélica, ella también nos contaba que en la familia de María Angélica también al principio era como, no contemos, porque era lo que había que hacer. Entonces como pasamos piolita, por decirlo de alguna manera. Y se merece un reconocimiento, se merece un libro que nosotros sacamos ya 5 ediciones del libro, pero cada palabra realmente es oro en polvo. Y para nosotros fue un placer. Excelente, gracias Dani. María Angélica, quisiera preguntarte a ti, volver un poquitito contigo, porque es cierto que no todos tenemos un justo entre las naciones en nuestras familias, y es obviamente algo que nos llena de absoluto orgullo. Y en este sentido, creo que también la misión de un museo tiene que ver con recuperar los testimonios, darle valor, y cada familia tiene sí o sí un testimonio por contar. Entonces, quisiera preguntarte a ti, ¿cuál fue ese indicio original o esa motivación para salir a buscar a María Edwards? ¿Qué estabas buscando? ¿Cuáles eran esas pistas? ¿En qué se basó toda esa primera búsqueda, ese ímpetu de decir, quiero saber de qué se trata? Bueno, básicamente siempre tuve la curiosidad de niña desde que me metí en estas cosas secretas de mi mamá, pero teníamos la información de lo que ella había contado, o sea, que ella decía, como dijo bien Dani, ella solo decía, era lo que había que hacer. Había contado un poco la curiosidad de cómo había escondido a los niños, que los escondía bajo su capa, que los anestesiaban y los escondía en diarios debajo de su capa también a los más chiquititos, pero nunca contó mucho más. Entonces, cuando vino el reconocimiento de Justo entre las Naciones y entregan en Chile la medalla, la misma comunidad judía nos decía, ustedes no pueden olvidar, ustedes no saben lo que significan, ustedes lo van a olvidar, los chilenos son así, les gusta solo ensalzar lo malo y no lo bueno, entonces no puede ser que se olviden. Nosotros como judíos decían, no nos vamos a olvidar, pero ustedes tienen que tenerle una calle, un monumento, palabras de David que insistía todo el tiempo. Y ahí me di cuenta de que, un poco por lo que se dijo en la ceremonia, de que nosotros solo sabíamos lo que ella había querido contar. Entonces, faltaba mucho más. Tenía que ver qué más había pasado con los niños. Entonces ahí fue cuando me comprometí con David con algún día escribir esto. Y así fue como dije, al principio la investigación era solo para la familia, porque María nunca hubiese querido ni que se escribiese sobre ella, ni que se hiciese un monumento sobre ella, ni nada, porque iba como contra su espíritu de discreción y humildad. Entonces dije, ya, por la familia merece saberlo. Y cuando viajé y obtuve toda la información que había de muchas cosas que se nos explicaron, o sea, nosotros pensábamos que, por ejemplo, ella solo había perdido su fortuna por un estafador, y ella no, la verdad es que ella financió muchísimas operaciones de rescate y de mantención, tanto para la resistencia como para familias judías. Entonces, toda esa parte nosotros no la sabíamos. Y también el saber lo que había pasado después con los niños y cómo ella lo manejó siempre. Y que, por ejemplo, nunca alguien hasta los 20 años, como fue Betty, o como fue Sammy, o como fue André, los El Cubí, Marcel, ellos, si bien seguían en contacto con ella en París, nunca supieron qué era el rol que ella había cumplido. Y ella era como la tía muy amiga de Claire. Claire era la asistente social judía. Entonces, ella era como la gran amiga, pero ellos no sabían el rol porque ella nunca quiso que se supiera. Entonces, eso para mí fue muy impactante. Ellos le tenían cariño y a lo largo de los años, cuando quisieron cerrar su historia, supieron cuál era el rol de ella, pero ella nunca quiso que ellos supieran, para que no se generara hasta como deuda emocional con ella, yo creo. Entonces, fue tan impactante la historia, saber mejor el rol, por ejemplo, de René Núñez, que era uno de los protegidos que vivía con ella, que cuidó también a los niños, y acá en Chile la historia estaba bastante tergiversada, el rol de él, y volver a Chile con toda esta información. Nosotros en verdad sabíamos esto, y esto no cabe en la pantalla para decir la dimensión de todo lo que ella más había hecho. Entonces, ahí yo vuelvo a Chile y les digo, ¿saben qué? A mi familia
esto es súper injusto que nos lo quedemos para nosotros. Es un tremendo ejemplo de luz. En Chile no tenemos a alguien así, no tenemos muchas mujeres así, y tampoco de esta contraparte. No tenemos a alguien como una mujer. Hemos vivido épocas horribles en Chile, y hubo mujeres valientes, pero en general eran como del mismo grupo, defendían a sus mismas bases, a su mismo barrio. Aquí estamos hablando de una mujer que defendió a algo que no era su patria, defendió a un grupo que no era su religión. Se podría haber quedado tranquilamente o encerrado en su apartamento como en París, no hacer nadie lo hubiera criticado, jamás le hubiera criticado que ella siguiese encerrado o que se hubiese vuelto a Chile. Pero ella decidió hacer todo esto, decidió arriesgarse, decidió usar su imagen de socialité tonta, por ejemplo, a su favor para enmascararse. Entonces usó sus recursos de esta manera, aunque su familia se enojase, aunque su familia dijese, ¿por qué estás gastando tanto? Ella no gastaba en caviar en las fiestas que mantuvo para la apariencia. Ella estaba salvándole la vida a familia. Entonces, este ejemplo había que compartirlo, y lo conversamos con familia, porque yo no me atrevía a hacer nada sin que estuviesen de acuerdo mi mamá y sus hermanas, y dijimos, ok, publiquemos. Que María sea... Angélica, quiero quedarme contigo porque estás tocando una fibra muy íntima y tiene que ver, obviamente, nosotros como pueblo judío no hay forma de que no estemos ligados emocionalmente. Y entendemos, y lo has contado, hubo todo un proceso de escritura, Fondesit, metodología, plazos, hubo algo muy específico. Pero posiblemente esa conexión emocional generó en algún momento angustia frente a la barbarie a la que se tuvo que enfrentar María. ¿Cómo fue en tu caso personal, quizás, me imagino, en la soledad de Francia, qué fue esa sensación de decir, wow, no puedo creer? Porque insisto en esto, el caso de María es una pequeña luz que nos llena de orgullo en medio de la tiniebla y la oscuridad más severa. ¿Cuál fue esa sensación para ti de todo lo que tuvo que enfrentarse María? Mira, el día que yo conocí a Marcel fue impactante. O sea, ver que los niños existían. Siempre hubo de repente esta duda de, ¿será otra persona? ¿Se habrán confundido? ¿No es nuestra familiar? Pero bueno, teníamos la constatación a través de que sí que era cierto. Pero conocer a Marcel, conocer a los otros niños, eso fue demasiado. Y en lo personal, yo, honestamente, no soy capaz, no puedo entrar en las exhibiciones completas. No puedo. En el Museo de la Shoah, la exhibición comienza como por lo más general, ya es horrible, y yo no fui capaz de hacerlo, porque y termina en París en los niños. Yo solo fui capaz de asomarme al final. No fui capaz porque estaban hablando de los niños, y yo tenía un niño ahí. Ver que Marcel me decía, mira, porque al otro lado del muro están inscritos todos los que fallecieron en Francia. Y Marcel me mostraba, mira, acá está el nombre de mi papá y acá está el nombre de mi mamá. Y eso para mí era tan horrible, y tenerlo él ahí implicaba también de que yo no podía hacer así. O sea, era provocarle más dolor muchas veces, pensaba yo, el hacerle recordar. Pero él me dio vuelta la cosa. Él me decía, yo quiero agradecer, porque yo nunca pude agradecer. Y necesito agradecer, y a través de ti yo le puedo agradecer a María. Pero yo soy súper cobarde. O sea, a mí no me entra en la cabeza todo lo que le pasó a ellos. Entonces, cada vez que yo entrevistaba a uno de los niños, me daba susto provocarles nuevamente dolor. Creo que ya sufrieron demasiado. Pero a la vez ellos después me decían, sí, pero gracias a María yo pude desarrollar una vida linda. Gracias a María yo tuve dos familias que me amaban. Mi primera familia y la familia donde ella me colocó. Entonces también como que ellos me iban dando ejemplos de amor tremendo. Yo soy súper cobarde de muchas cosas. Y en esa parte también, además de mi vida, estar 2 semanas allá, mi hijo, primera vez que yo salía tanto tiempo de mi casa, mi hijo tenía 2 años. Entonces era así complicado mandarse a cambiar con un hijo tan chico. Entonces, me alimentaban ellos para poder seguir haciéndolo. Ellos me protegían y ellos me daban el cariño y la emoción para poder seguir haciéndolo, y también ser valiente y pararme después frente a mi mamá y sus hermanas y decir, ya, ¿saben qué? Esto hay que publicarlo. Aunque María no hubiese querido, esto hay que publicarlo, hay que compartirlo. Entonces, para mí personalmente, emocionalmente, lo mejor y lo que
fue haber conocido a los niños, estar con los niños, estar con la familia, y hasta el día de hoy tengo contacto con ellos. Lo más duro es enfrentar el horror, pero a la vez el tener el ejemplo de María. Entonces decía, ya, yo no me pueden flaquear ahora las canillas si ella fue capaz, estando ahí, hacer esas cosas. Pero al día de hoy yo no soy capaz de entrar a un museo, no soy capaz de hacer un recorrido, no podría ir a un lugar como Auschwitz, de la misma manera que no puedo ir a un lugar como donde está el World Trade Center. Son lugares que yo no soy capaz de pisar. Yo, María Angélica, grañica como ustedes me ven ahora. No sé si respondí tu pregunta, Ari. Sí, de todas maneras. Y en esta línea quiero preguntarle a Daniela, no creo que sea casualidad que en algunos países de Latinoamérica justamente hoy se esté celebrando la niñez, y en lo personal creo que es lo que me conmueve. Entre el mundo adulto, las discusiones y las ideas toman otro carácter, pero con la niñez no se puede jugar, y creo que María Edwards en esto fue muy claro, desde el lugar de acción, desde el lugar en donde se posiciona para salvar vidas y a quienes puntualmente salva. Y en eso, Daniela, quisiera preguntarte a ti, y recién nos dijiste que has leído, y sabemos que has leído y que conoces mucho de historia de Shoah, pero ¿qué es lo que hace particularmente emocionante y qué es lo que te conmueve de esta historia de Buscando a María? Mira, Ari, a mí lo que me conmueve principalmente de la historia de María Edwards, primero, bueno, que es una mujer que por las características que tenía, ella podría haber gozado, inclusive durante la Segunda Guerra Mundial, durante semejante tragedia, aprovechar su estatus y seguir tranquilamente por la vida con caviar, como decía recién María Angélica, y involucrándose así, por ahí, mira, inclusive, por ejemplo, solo dando dinero, que ya igual hubiese sido bastante, ¿verdad? Porque también corría un riesgo con eso. Sin embargo, ella se entrega de cuerpo y alma. Y eso es algo que los niños cuando leen la historia, los jóvenes cuando leen la historia, se identifican plenamente. Es realmente una heroína para ellos. Nosotros, el libro de María Angélica está en el plan lector de varios colegios. Entre los que yo recuerdo, bueno, obviamente está en el plan lector del Instituto Hebreo, y María Angélica ha ido a dar charlas al Instituto Hebreo y la adoran porque aparte de que es encantadora, como todos vemos, además refleja, y es como poder tocar en carne y hueso a alguien que es descendiente de alguien no judío, que arriesgó su vida, de verdad, su pellejo. María Edwards fue torturada, inclusive, realmente arriesgó su vida para salvar a niños judíos. Entonces, realmente la juventud se conmueve. O sea, no es solo los adultos que leemos este libro y lo entendemos por la profundidad, porque sabemos lo que pasa en la historia, sino de verdad tiene los ingredientes literarios que son el reflejo de los ingredientes reales de la vida, como para que tú te conmuevas. ¿Sí? Entiendo que está en el plan lector del colegio La Maisonette, está en el plan lector del colegio Alicante, que también María Angélica después puede contar cuando fueron y fuimos a visitar, y fue muy, muy hermoso, realmente conmovedor. Y sobre todo porque se trata del rescate de niños. Hoy justo leía un tuit de un rabino que recordó que el Talmud dice el mundo se sostiene por el aliento de los niños. El mundo no se sostiene sino por el aliento de los niños. Entonces, tú reúnes todo eso en un libro que aparte está contado con honestidad, porque como te decía, no está puesta así las lucecitas de colores, es un libro honesto. Entonces, es como la fórmula de verdad perfecta para que esto trascienda realmente y se valore. Excelente. María Angélica, nos has contado algunos estereotipos que tuvo que romper y vencer María en aquel entonces para poder llevar adelante toda su tarea heroica de salvar a los niños. Pero te vamos a pedir casi un ejercicio técnico para entender toda la magnitud de lo que tuvo que hacer, de romper estereotipos. ¿Cuáles crees tú que serían, si hay que enumerarlos, cuáles serían esos estereotipos que finalmente logró traspasar para poder entonces contemplar esta historia de heroísmo como justa entre las naciones? Primero, el primer estereotipo que tenía que vencer es el ser mujer.
con eso, con ya el primero, sobre todo en esa época. O sea, nadie espera de las mujeres en esa época, y hoy día un poco más, sí, que sean aguerridas, que sean valientes, que sean arrojadas. El estereotipo de que ella decidía sobre dónde ponía sus fichas y cómo jugaba. Vencer el estereotipo hasta el día de hoy, que me toca gente que piensa de que ella era algo así como que jugaba a esto y ver lo que resultara, el imaginar de que no era reflexiva. Entonces, ella usó también sus estereotipos a favor. O sea, ella era alguien de muchos recursos económicos, que se movía en cierto estrato social, que aparecía habitualmente en las revistas Life, etc. Entonces, ella usó ese estereotipo para esconderse. Es como, usó el estereotipo de mujer light, que no le importa nada, para que jamás sospecharan de ella, fuese la última de sospechar. También fue muy inteligente en eso. Vencer el estereotipo de que en esa época la mujer que enviudaba, ella enviudó muy joven. Esto estamos hablando, ya tenía 49 años. Ella debiese haber vuelto a Chile a quedarse criando a sus nietas, que es lo que correspondía hacer, que incluso hasta el día de hoy, cuando las mujeres somos mayores, estamos como obligadas a que nuestra vida continúe cuidando a los nietos. Ella venció ese estereotipo también, el de casarse. Ella hubiese, en el estereotipo local chileno, no correspondía que ella decidiese seguir haciendo su vida sola, correspondía el que ella se quedase tranquilamente rezando y jugando bridge y ojalá casada nuevamente en Chile. Entonces, vencer todos esos estereotipos ya son bastante fuertes. Además, el de meterse en política, el de pensar y tomar una decisión, porque ella decide defender la patria porque no correspondía que una patria esté siendo ocupada por otra. Entonces, venció todos los estereotipos, pero yo te digo, desde el primero, vencer el estereotipo de ser mujer chilena, católica de familia tradicional, con todo eso, ya es como derrumbar el castillo completo de dominó que puede venir para después. Creo que respondí. Sí, de todas maneras. Y muchas gracias, María Angélica, porque claramente si a nosotros nos cuentan esta historia y no fuera la bisnieta que está contando esta historia, diríamos no es creíble, no es viable. Y vamos a terminar con esta primera parte buscando a María. Quiero una última pregunta a Dani, que nos ha mencionado, que fue todo un desafío para la editorial Furtiva en sí mismo. Me acuerdo que en ese entonces venían del éxito de la traducción del Startup Nations. Por supuesto estaba este material que estaba trabajado a través de María Angélica. Y también me acuerdo en aquel entonces que estaba el rumor de una posible novela que Jorge Edwards iba a lanzar, que finalmente la lanzó tiempo después que el libro Buscando a María, la novela de La Última Hermana. Y posiblemente tanto esa novela como Buscando a María apuntan a los mismos hechos, pero no son los mismos géneros. Y María Angélica hace la investigación, viaja, tiene los datos de manera correcta, es todo fáctico. Y Jorge, por el otro lado, hace una recreación literaria. Y quería preguntarte, Daniela, que tú conoces este arte de editar, de procesar, de maquetar, de corregir estilos, quería saber un poco cuál es el equilibrio que tenemos que entender al hablar de Shoah, al hablar de Holocausto, y sobre todo, digo, no solamente un buen material hace un buen libro, sino también el vínculo entre quien escribe, la escritora, y la editora en este caso. Quiero preguntarte cuál es el equilibrio al hablar de Shoah y puntualmente qué encontraste en María Angélica para que finalmente el libro sea tal cual es hoy. Perfecto. Recuerdo para la época en que tú me enviaste por primera vez el texto de María Angélica, que luego se convirtió en Buscando a María Edwards, porque tenía otro nombre antes. Me acuerdo que conversamos mucho del tema de que había la posibilidad de que Jorge Edwards también sacara un libro con prácticamente el mismo material de investigación que le había otorgado María Angélica en su momento, porque estuvo en contacto con él. Entonces lo primero que sí hicimos fue ser muy cuidadosas con Lorena, con mi socia, y, bueno, y con el círculo, y con todos los que están involucrados, con María Angélica ni que hablar, de no pasar a llevar a nadie, de contactarnos con él, ver de que nada se tope, ver de que queden las cosas claras. O sea, primero una cuestión de honestidad, ¿sí? Segundo, para María Angélica era súper importante que la
personalidad de María Edwards se reflejara tal cual era en el texto. Y sabíamos ya que el texto de Jorge Edwards tenía otra beta, ¿sí? Finalmente lo que pasó es que nosotros sacamos el libro de María Angélica, sí, hubo todo un trabajo de edición, hubo una corrección, un poco de estilo, pero más que de estilo, de por ahí de ordenar en capítulos, de aclarar temas, de que sea, si algunas cosas nos sonaba que era poco verosímil, pero no porque porque estaba inventado, sino porque a veces la memoria puede fallar. Entonces me acuerdo, por ejemplo, que había una parte que decía que una persona se contactó desde el campo de exterminio, y dijimos, pero eso hay que investigarlo un poco más a fondo, porque ¿cómo puede ser? Es como extraño. Entonces, ser muy fieles a la verdad y ser muy fieles a la personalidad que uno quiere, de lo que realmente María Edwards fue. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros libros, como el de Jorge Edwards, finalmente él saca su libro, La última hermana, que relata sobre María Edwards, está basado en la historia de María Edwards, pero si tú lees en las primeras líneas, si tú lo buscas en Google, por ejemplo, y dice, María Edwards era una mujer de la aristocracia, era superficial, bla, 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 entonces tú ahí te quedas con un personaje ficticio, basado en uno real, pero que tiene otros ingredientes. En definitiva, mira, y esto es muy personal. Por ejemplo, hay gente que es súper fanática del niño del pijama a rayas, ¿sí? No sé si todos conocen, que inclusive también está en los planes lectores, etc. O de La llave de Sara, ¿sí? O de la película La vida es bella. Yo personalmente no soy tan fanática de ese género, porque me parece que la Shoah tiene tantos testimonios, tiene tantas vidas reales para contar. Mismo hay más de 27.000, creo, justos entre las naciones, cada uno con una historia. Tenemos tanto material real para investigar, que yo me quedo más con esa línea. Novelas que haya que sirvan para difundir y para sensibilizar, me parece perfecto, pero si yo tuviera que elegir, me voy a inclinar siempre por el testimonio real. Y eso fue lo que hicimos, y aquí estamos buscando a María Edwards. Que realmente lo hacen una historia apasionante, y sobre todo el lindo vínculo que supieron construir, tanto Daniela como María Angélica, a través de estos años. Y creo que es importante no solamente hablar de este pasado, de ver cómo nació esta búsqueda y este encuentro, sino también pensar un poco en el eco, en el hoy, y creo que todos los que estamos aquí en esta sala de Zoom, los que nos están acompañando vía Facebook, también son responsables de seguir contando estas historias y de poder potenciar y multiplicar estos ecos de la historia de María, porque sin duda si estamos aquí hoy a la tarde es porque tenemos la capacidad y el sueño de una humanidad mejor. Y quería, en este sentido, María Angélica, preguntarte, tú que lo vives en primera persona, ¿cuáles serían las causas del día de hoy? ¿Cuáles serían esos motivos para seguir potenciando este testimonio de esta vida de María? Las causas, bueno, tenemos comunidades amenazadas, tenemos comunidades en desventaja. Nosotros particularmente no tenemos para qué ir tan lejos, tenemos el tema de los inmigrantes, hemos tenido distintos niveles de inmigración hacia Chile, y tenemos grupos que llegan un poco mejor parados, que incluso hablan el mismo idioma, y otros grupos que ni siquiera eso. Entonces, y te encuentras que algunos de ellos vienen capacitados, otros no, pero los metemos todos en el mismo saco. Hay causas de ese nivel cercana, pero hay algo sí que para mí es como importante cuando voy y hablo en los colegios, es que no solo hay que esperar, yo espero que nadie de mis hijos ni con la gente que estoy presentando vivamos algo tan horrible como para actuar como María, decir, yo solo voy a actuar como María si me encuentro en una situación tan grande como esa. Pero la desigualdad, el no respeto a la identidad de las personas, esas son causas que yo creo que a María le tocarían fuertemente. O sea, a María no se me ocurre que ella pudiese tolerar que porque el hecho de que tengan la piel oscura o porque no hablen el mismo idioma o no sean de la misma religión, no merecen tener las mismas posibilidades que nosotros, que somos privilegiados. Entonces,
Hoy día, un ejemplo súper básico, o sea, hoy día tenemos gente que no está haciendo clases porque no tiene computadores, y todos nosotros estamos conectados aquí por computadores y tenemos internet. Entonces, cuando tienes ese tipo de causas que explotan desde cualquier lado, tienes que dar cuenta que no esperar un genocidio, que hay más en el mundo. Hoy día hay, que se sepan, y solo se saben si tienen que ver alguna forma que nos impacte económicamente. Entonces, María creo que estaría en muchas partes. Y qué bueno que pusieron esta imagen, porque tiene que ver cuando sale el primer libro. Y la foto de la derecha está a mí, bueno, está Ariel, todos lo conocen, Ari, y también está mi tío Mariano Puga, mi tío Manano, que es el cura obrero, falleció hace muy poco, y él es una de las personas que también, mi apellido primero es Puga, entonces en mi familia yo siempre digo, yo no solo soy Puga, sino que también soy nieta, bisnieta, por el lado de mi mamá. Y las causas que comparten ellos son bastante en común. O sea, ir con el más pobre, darle voz al más pobre, darle visibilidad, darle respeto. Cuando se burlan hoy día de que cómo pueden estar exigiendo comida si son obesos, es no entender de por qué la gente mal alimentada termina siendo obesa. Esas son causas que yo creo que María no toleraría. María no tenía humor para esas cosas. O sea, negar o minimizar al otro es algo que María no toleraría. Yo espero que cada uno tome de María el ejemplo para su día a día, sin esperar estar en una causa horrible. O sea, tener como pequeño grillo al lado tuyo diciéndote, si ella fue capaz en ese momento de hacer lo que hizo, ¿cómo yo no soy capaz de pararle el carro a alguien cuando se está burlando de otra persona en la fila, por ejemplo? ¿O cómo no soy yo capaz, como compañero, de pararme y decirme, no, no quiero que se burlen de él, aunque no es mi amigo, porque no corresponde? Entonces, espero que no estar en algo tan enorme para tener que actuar como María. Al contrario, ojalá que nunca lleguemos a algo tan enorme. Pero si mostramos la próxima diapositiva, decía, ¿cómo podemos hacer para que el ejemplo de María se expanda? Primero que se conozca. En la foto de la izquierda está mi hijo Diego. La última vez que viajé fui al matrimonio de la nieta de Marcel. Viajamos y él, que no tenía mucha idea de esta historia, algo entendió, algo escuchó y me pidió que le explicara de qué se trataba esto, y que por qué Marcel se había salvado, y por qué le habían hecho eso, como si él era niño, que él lo cuidó. Esas eran las preguntas de él. Esa es la única foto en que él está serio, de todas las 1500 fotos que tuvimos en el viaje, que él está serio, porque él sentía que era una ocasión solemne. Habían 39 grados y él sentado en el piso hasta que yo le explicara toda la historia en el Museo de la Shoah, por fuera en los nombres. Y él está ahí indicando el nombre de María. Cuando regresamos a Chile, él tenía que presentar sobre un personaje chileno que a él le llamara la atención y personificarlo. Entonces sus compañeros elegían a Pablo Neruda, o a un futbolista, o a una cantante, lo que fuese, era libre, ellos tenían que presentar algo. Estamos hablando de que Diego tenía 8 años en esa época. Entonces, él decidió presentar a María. Y yo decía, ¿cómo va a presentar a María si nadie lo conoce? Primera restricción mía. Y dije, no, así tiene que empezar. Y él decidió que para presentar a María, él quería hacerlo por su cuenta, quería tener me preguntó cómo reconocían a los judíos. Y yo le dije, ¿por qué ellos usaban una estrella amarilla? ¿Y por qué la usaban? Si con eso se ponían en peligro. Por 2 motivos. Porque ellos estaban orgullosos y no se iban a negar a sí mismos, básicamente, y también porque estaban obligados a hacerlo, pero no se iban a negar. Entonces él me pidió que le hiciese una estrella y la llevó en su presentación que ustedes ven ahí. Cuando yo vuelvo en la tarde a recogerlo al colegio, él aparece con la estrella puesta y yo casi me muero, porque para mí era como una marca, un blanco de que háganle daño a él. Yo había integrado eso ahí, pero él estaba orgulloso de su estrella, y se me acercaron los compañeritos de primero básico y me decían,
así que la abuela de Diego era espía y la abuela peleó y rescató a niños, estaban alucinados. Y yo dije, bueno, aquí está, si la gente sabe, si los niños saben, si los jóvenes saben, se van a enorgullecer. Y de a poco, sin que con Daniela hiciésemos algo, nos empezaron a llamar de colegios para hacer presentaciones y me tocó ir a distintos tipos de colegios, donde yo iba a presentar, pero uno de los que más nos impactó fue que llegamos al colegio Alicante Maipú y desde que tenían un pendón en la entrada y que habían puesto un video en la recepción donde los papás quedan a la espera de poder entrar al colegio, los alumnos se habían preparado y habían hecho todas estas intervenciones que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Hicieron una obra de teatro y la verdad es que y yo decía, ¿qué voy a presentar yo después de esto si ellos presentaron a nosotros? O sea, ellos habían entendido la historia aún sin haber todavía leído el libro. Y me tocó ver después niños que llegaban pedían comprar el libro, que yo se los escribiese, y decían que habían juntado la plata solamente para poder comprar el libro, y eran gente desde segundo medio, estaban como entre primero y tercero medio, los jóvenes, absolutamente compenetrados con la historia. Y ahí estos son chicos de Maipú, de otro estrato social totalmente distinto al que podía ser María, pero ellos decían, o sea, la primera frase decían, y era chilena, entonces ya era como ejemplificador. Y bueno, la causa hoy día para mí sería dar el ejemplo, atreverte. Creo que respondí, me fui para otro lado también, Ari, pero... No, pero por favor. O sea, escucharte es parte de esta continuidad también del testimonio, de la historia, y saber que no queda una historia en el pasado, no es un resto fósil, sino es un eco en el día de hoy. Y en esto, Daniela, quisiera preguntarte también a ti el impacto que ha tenido el libro, que fue muy fuerte, bueno, María Angélica nos decía, en colegios, también en profesores, posiblemente a nivel ministerial. Sí que fue también entregado en aquel entonces a la presidenta Bachelet en mano, en un acto también de conmemoración de Hanukkah en La Moneda, una celebración judía que se hace entonces en el Palacio de Gobierno. Pero quisiera preguntarte a ti, Daniela, ¿por qué crees que es una obra única, un testimonio único y valioso? O diciéndolo más simple, véndenos el libro, Daniela. ¿Por qué tenemos que leer este libro? Mira, yo creo que tiene todos los ingredientes que tiene que tener. Por un lado, no podemos negar que en Chile, que es un país con tanta marcada la diferencia entre las clases sociales, con familias que pertenecen a la aristocracia chilena, que son conocidas por todo el mundo, y María Edwards pertenece a esa familia, y el involucramiento con el peligro, ¿sí? Con ponerse en peligro, con el salir de la zona de confort, ¿sí? Y encima hacerlo de una manera que pase casi desapercibida, tiene además el ingrediente de que está contado en el libro, que toda esta investigación de que Marcel llegue a conocer realmente a la familia que los salvó, a los descendientes de María Edwards, era en la época que todavía no existía WhatsApp, no existía Internet, no existía nada. Entonces, sus primeros intentos son a través de cartas, ¿sí? La carta del correo postal. Entonces también él demora muchos años en llegar a conocer y a ubicar esta familia en Chile. Entonces también está todo el tema de la espera, ¿sí? Es como una comedia de enredos al principio. Entonces el interés ha sido realmente muy genuino. Nosotros cuando sacamos el libro, nos han llamado de regiones, nos han llamado de todas las librerías, a María Angélica le han hecho notas en el Mercurio, en el Mostrador, en Radio Cooperativa, hubo un programa en Contacto en Tele 13, porque la historia es conmovedora, pero además tiene todos estos ingredientes y además contados de una manera que realmente no te pueden dejar indiferente. Entonces, por eso también es para jóvenes, para adultos, y ojalá algún día salga la versión ilustrada para niños. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es el de Sugihara, también justo en transnaciones japonés, que se llama
Pasaje a la Libertad, está traducido al español, así que también se los recomiendo que lo lean. Y mi sueño es que algún día salga la versión para niños ilustrada de Buscando a María Edwards. Excelente, muchas gracias, Daniela. Vamos a quedarnos también contigo porque hay preguntas de racontos que vienen de las personas que estuvieron acompañándonos en esta hora, y lo que nos están preguntando es si se cuenta con el testimonio de algunos de esos niños salvados. En el libro, ¿podemos encontrar estos testimonios? A ver, en el libro está todo contado a través de la voz de la autora, de María Angélica, y hay algunas fotos de algunas cartas, que es cuando ellos se intentan, cuando Marcel intenta comunicarse, y hay algunos extractos. Pero María Angélica probablemente tenga un montón para brindar más sobre este tema. Excelente. Hay otra pregunta para María Angélica que va ligada a lo mismo, porque nos dice, para sumar a la pregunta anterior, sería muy interesante saber qué recuerdan de aquellos días, los niños también, ¿no? Así como sus vivencias desde que son rescatados. Voy a complementar un poco lo anterior de Daniela y me tocas la oreja si no vuelvo. En la parte de los anexos del libro están también los documentos de las cartas y están las traducciones de otros de los niños sobrevivientes. Entonces ellos cuentan su historia, están esas traducciones también, que no los tenemos como en el cuerpo en la parte principal. Pero bueno, ¿qué recuerdan principalmente los niños cuando yo los fui a entrevistar? Por ejemplo, Betty, Betty, de que vive en Estrasburgo, me hablaba sobre este pajarito. Así hasta que apareció el pajarito en la imagen. Esta era una figura que estaba en la casa de María, se llama Caupolicán, y los niños recuerdan este pajarito. Betty lo recordaba perfecto porque le llamó mucho la atención. Ella venía todo el trauma de haber perdido a su mamá en el hospital, ya había perdido a su papá, estar internada en este hospital un poco para salvarla y luego separarse de su mamá. Y llega al hospital, a la casa de María, María la sacó escondida y se encuentra con esta figurilla que ella se enamoró de esta figurilla y solo le permitía hacer cariño y cuidarla porque no es un juguete, es una estructura delicada, Caupolicán. Y ella lo recuerda hasta el día de adulta, cuando decide escribir sus memorias, y habla como el pájaro del recuerdo, que en este caso es Caupolicán. También tienen recuerdos. Lo primero que me preguntaron todos ellos es si sabíamos de René. René era un protegido de María que volvió con ella a Chile, un protegido judío que volvió a Chile. Tremendamente leal a María, pero él estaba en la casa. María mantenía su fachada, volviendo siempre al hospital a trabajar. René se quedaba en la casa. Entonces ellos me preguntaban sobre René, si sabíamos de René. Ellos no tenían idea que René había vuelto a Chile con ella, que había muerto en Chile, obviamente, y que estaba enterrado en el cementerio católico al lado de ella. Entonces, por ejemplo, esa parte de la historia de que René era la persona que se quedaba en el departamento con ellos y jugaban y que ellos le tenían tanto cariño, eso nosotros no lo sabíamos como familia y fue muy bueno también. Otra cosa que recuerdan, uno de los chicos que está su testimonio al final del libro, Henry Krasnopolski, son los cuadros. Él terminó siendo artista y en el departamento de María había mucho arte. Entonces él recuerda los retratos, los dibujos, me hizo mandarle foto de todos los cuadros que nos quedaban en la familia heredados de la época de María, para ver si estaba el que él recordaba. Y al final concluíamos que era otro retrato. Nosotros tenemos algunas de esas series de retratos y cosas así son como los recuerdos de los niños. Recuerdan el acento de ella, recuerdan, por ejemplo, que ella hacía muchas manualidades. Ella bordaba, tejía, pero además fumaba como condenada. Eso lo recuerdan. Recuerdan también que ella hacía encuadernaciones, entonces tenía una máquina grande en su departamento para hacer encuadernaciones y que al principio esta máquina como que les daba susto, no sabían lo que era. Tenían ese tipo de recuerdos y que ella les había mostrado cosas que ellos no conocían la Navidad y ella les celebraba Navidad o les contrataba payasos y cosas así para que tuviesen diversiones de estas cosas. La recuerdan como con humor
y recuerdan cosas de su departamento, como cosas así, pero de lo siempre como discreta. Eso les llamó después la vida, les llamó mucho la atención. O sea, decían, ¿cómo ella nunca nos dijo quién era? Hasta que ella se devolvió. ¿Respondí, Ari? Excelente, muchas gracias María Angélica. Y solamente para recapitular, decirles que esta historia no es una poesía, no estamos hablando de un libro, sino que tiene que ver con algo fáctico. Insisto, Yad Vashem, este museo del Holocausto en Israel, tiene un método muy estricto para evaluar los justos entre las naciones. Quiero rectificar un dato, al día de hoy son 9 los justos entre las naciones latinoamericanos. En aquel entonces había procesos de revisión. Lo cierto es que hasta el día de hoy María Eduard sigue siendo la única mujer en ocupar este cargo y, por supuesto, llenarnos de orgullo. Una última pregunta que es muy breve, dice: ¿qué actividades de la comunidad judía de Chile existen para promover este tipo de historias, ¿no? Y esta historia de justas entre las naciones? Solamente me la dejo para mí esa pregunta, para decir que el Museo Interactivo Judío de Chile tiene esta labor en colegios no judíos, no se encarga para los colegios judíos de la red judía, sino al revés, para que esta historia se conozca. Así que, por favor, todos los datos y contactos, acérquense al Museo Interactivo Judío para conocer esta historia, para volver a hacer hincapié. Pueden acercarse a todos los que son monitores e incluso a quien nos ha cedido este espacio para poder conversar y a quien le agradecemos mucho, también a Dalia Polak. Pueden acercarle los datos para seguir insistiendo y seguir creciendo con inspiración a través de estos relatos. Muchas gracias, Ari, muchas gracias, María Angélica, Daniela. Te quiero agradecer a nombre de todos que este recuerdo familiar que fue guardado durante mucho tiempo en tu familia se haya convertido en esta memoria colectiva, y ojalá sigamos pudiendo hacer una memoria colectiva, y eso es lo que hacemos en el museo, en donde María es un personaje, una persona muy especial. Efectivamente es la única justa entre las naciones latina mujer, pero además chilena, y nosotros el recorrido nuevo de Shoah que estamos desarrollando, además la línea medular son en general los justos entre las naciones, aquellos no judíos que arriesgaron su vida, al igual que tu bisabuela, ¿cierto?, que dieron todo para salir de esa línea de confort, y ojalá los jóvenes hoy en día pudieran identificarse con Marías, que puedan ser Marías y tener una causa tan noble y tan importante como fue la de tu bisabuela. Así que te lo agradecemos muchísimo. Efectivamente, nosotros lo único que queremos es esparcir la voz en los colegios, que conozcan a María, que conozcan también a Samuel del Campo, que es otro justo entre las naciones, y en general, que conozcan a estas personas que nadaron contra la corriente. Eso es lo más importante. Así que los queremos dejar invitados además a las charlas que hacemos, y la próxima